El nombre Megaraptor casi suena inventado, el producto de un monstruo de película de Hollywood, quizás un dinosaurio híbrido de mundo jurásico. Aunque los científicos tienden a dar a los dinosaurios nombres más dramáticos que a los animales existentes, por ejemplo, Raptor Rex, Tyranotitan, Sauroposeidon, Supersaurus y Scorpio venidor, Megaraptor realmente se gana su nombre. El dinosaurio en cuestión era un depredador máximo del Cretácico tardío de Patagonia, en lo que hoy es la provincia de Neuquén, en Argentina. Con un armamento formidable y un gran tamaño, este heterópodo menos conocido era una de las joyas ocultas del mundo de los dinosaurios, una criatura que en vida seguramente habría sido increíble de ver. Y hoy lo conoceremos. Este video nos llevará de regreso a los bosques y llanuras de la formación Portozuelo, entre 90 y 88 millones de años atrás. Esto nos lleva a la etapa Coniachiana del Cretácico, un momento en el que los dinosaurios habían surgido en todo tipo de formas extrañas y maravillosas, conquistando el globo en lo que sería el comienzo de su último acto. Es aquí donde conocemos a Megaraptor en todo su esplendor y gloria. Hoy examinaremos cómo vivió y cazó en estas tierras antiguas, así como el impacto que tuvo en el mundo de la paleontología cuando finalmente se describió en 1998. Siéntate y relájate mientras viajamos atrás en el tiempo para conocer a Megaraptor, uno de los terópodos más aterradores del Cretácico. A pesar del nombre, Megaraptor namonhoikiae no era un dromiosaurio, aunque inicialmente se le confundió con uno. Echa un vistazo a los huesos o a la reconstrucción de un artista de Megaraptor y probablemente notarás una cosa: el enorme tamaño de sus brazos y garras. A diferencia de algunos terópodos del Cretácico tardío como Carnotaurus o Tyrannosaurus, las extremidades de Megaraptor estaban hipertrofiadas, evolucionaron para ser comparativamente masivas contra sus primos lejanos. Cuando se examinaron por primera vez las enormes garras de 30 centímetros de largo, comprensiblemente se asumió que eran las garras de hoz presentes en los pies de un pariente grande de Velociraptor o Deinonychus, y no fue hasta que se descubrieron las secciones más amplias de las extremidades anteriores que los científicos pudieron armar el rompecabezas. Cuando se encontraron el resto de los huesos del brazo y la mano, los científicos se asombraron al ver que no solo las garras eran muy grandes para un terópodo, sino que también lo eran las manos y los brazos en su conjunto. De hecho, los únicos terópodos grandes del Cretácico que se acercan a igualar las proporciones del brazo de Megaraptor eran los espinosauridos, algunos de los cuales usaban sus brazos y garras para cortar a los peces de los ríos y lagos. No obstante, las garras de Megaraptor eran aún más grandes y curvadas que las de ellos. Se cree que la longitud total del cuerpo de Megaraptor, desde la nariz hasta la cola, era entre 8 y 9 metros. El resto del cuerpo seguía el clásico plan corporal de los grandes terópodos, visto en muchos grupos de depredadores ápices del Mesozoico. El dinosaurio caminaba y corría sobre dos patas, sosteniendo su cabeza recta frente a él con una cola que se estrechaba detrás y se mantenía clara del suelo. Su cuello sostenía un cráneo largo y relativamente estrecho que habría estado lleno de dientes adecuados para desgarrar carne. No se sabe si tenía o no un recubrimiento de plumas, especialmente porque los científicos aún están debatiendo a qué grupo de terópodos está más estrechamente relacionado el Megaraptor. Como miembro basal del clado Titanerae, puede estar vinculado a los tiranosauroides, en cuyo caso sería probable un recubrimiento de plumas en alguna capacidad. Sin embargo, si estaba más estrechamente relacionado con los espinosauridos o ayosauroides, podría haber estado sin plumas, ya que estos animales no se asocian con tales tegumentos. Megaraptor pasó por un gran grado de turbulencia en los primeros años de su descubrimiento. Todo comenzó con una enorme garra, recurvada y afilada de 30 centímetros de largo.
Esto fue encontrado en rocas dentro de la formación Porto Azuelo en el noroeste de Patagonia, Argentina, por el galardonado paleontólogo argentino Fernando E. Novas. Novas es el hombre responsable de describir, o al menos co-describir, muchos dinosaurios argentinos extraños y famosos, la mayoría de los cuales logró mientras trabajaba con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina. Los nombres de dinosaurios atribuidos a él incluyen no solo Megaraptor, sino también Austroraptor, Abellosaurus, Tyrannotitan, Unanlogia y Chilesaurus, entre varios otros. Eventualmente se haría evidente cuando se descubriera más material fósil que Megaraptor en realidad no era un dromaeosaurio. Entonces, ¿qué era? Lo que siguió fueron varios años de científicos intentando armar el rompecabezas. Algunos científicos comenzaron a creer que Megaraptor era un Allosauride basal poco después de que se desacreditara la teoría del dromaeosaurio. Esta teoría surgió como resultado del descubrimiento de Australovenidor en Australia alrededor del mismo tiempo. Inicialmente se pensó que Australovenidor era un Allosauroide debido a las similitudes con los dinosaurios existentes en ese clado. Al comparar Australovenidor con la forma de los huesos del brazo con Megaraptor, se consideró una asignación de Allosauroide para la escalera. Sin embargo, esto se cuestionó nuevamente cuando se descubrió más del esqueleto. En 2014, se desenterró un Megaraptor juvenil de las rocas patagónicas y esta vez se conservó el cráneo. Era de forma estrecha y los dientes estaban curvados hacia atrás apuntando hacia la garganta del animal. Los Allosauroides normalmente no poseen estas características, por lo que parecía que Megaraptor, como resultado, no era uno de ellos. Esto llevó a la siguiente teoría, que Megaraptor era en realidad un Tyrannosauroides, quizás relacionado con los géneros basales como Tryptosaurus. Esto también tendría sentido, ya que se sabe que los Tyrannosauroides basales tenían largas garras en las manos de las extremidades anteriores. Se cree que Megaraptor empleaba una estrategia bastante macabra cuando cazaba. En primer lugar, se ha interpretado que el dinosaurio era un depredador de emboscada, escondiéndose en el follaje para disfrazarse hasta el último momento. Acecharía a su presa, dinosaurios ornitisquios o quizás jóvenes saurópodos, extensamente desde las sombras, calculando y observando. Mientras que dinosaurios como el Tyrannosaurus rex probablemente utilizaban una estrategia de caza similar, muchos terópodos grandes optaban por atacar primero con sus mandíbulas, asestando un golpe cortante o aplastante en el cuello o torso con los dientes. Ahora, si Megaraptor actuaba de esta manera, esas devastadoras garras se desperdiciarían. Como tal, es probable que Megaraptor atacara con los brazos bien abiertos, listo para despedazar a su presa hasta el olvido. Es probable que las garras se usaran como cuchillos perforando los flancos de su presa mientras se lanzaba hacia adelante. De esta manera, los brazos del depredador habrían actuado como una trampa similar a un tornillo de banco, atrapando a la víctima por ambos lados de manera que cuanto más luchaba, más se hundían las garras de Megaraptor. Una vez que la presa estaba seguramente atrapada, se cree que los carnívoros desplegaban otro truco, retorciendo y manipulando sus garras dentro del cuerpo de la presa, perforando y punzando órganos vitales para terminar el proceso lo más rápido posible. Una vez que la víctima estaba abajo, Megaraptor habría cerrado sus mandíbulas alrededor del cuello antes de empezar a comer. Los dinosaurios ya no pueden ser los monstruos de película que una vez pensamos que eran, pero es importante recordar que algunos aspectos de la naturaleza son verdaderamente espeluznantes. Las garras también podrían haber actuado como herramientas para ayudar con la alimentación. Cuando el Megaraptor despedazaba un cadáver, las garras afiladas y curvas habrían ayudado a desgarrarlo aún más en pedazos del tamaño de un bocado.
Además de esto, también existe la posibilidad de que se hayan utilizado en elaboradas exhibiciones de apareamiento, quizás con el macho con las garras o brazos más grandes e impresionantes, elegido para pasar los genes a la siguiente generación. Esto es, por supuesto, especulación, y hay mucho que aprender sobre este dinosaurio. Pero, dado algunas de las formas extrañas en las que los animales en la actualidad atraen a sus parejas, puede que no esté fuera de lugar. Megaraptor era un residente de la formación Porto-Suelo, una masa de sedimento que se extiende por Argentina, sobre las provincias de Neuquén, Mendoza y Río Negro. Hoy en día, el paisaje de la Patagonia en el que se encuentra la formación es una región árida y montañosa rodeada de matorrales secos. Esto está muy lejos del mundo en el que vivía Megaraptor, un lugar de bosque húmedo completo con ríos y llanuras de inundación. La formación Porto Azuelo es conocida específicamente por su fauna de dinosaurios, siendo Megaraptor un depredador ápice dentro de la región. Aquí vivían enormes saurópodos titanosaurianos, cuyos jóvenes probablemente eran cazados por el carnívoro. Estos saurópodos incluían a Balsaurus, Malargiosaurus y el verdaderamente colosal Futalochnosaurus. Los adultos de estas especies habrían sobresalido por encima de los bosques y llanuras y no habrían tenido enemigos naturales en su entorno. Los terópodos eran, con mucho, el animal más común en la formación Portozuelo, pero no muchos de ellos eran comparables en tamaño y fuerza con Megaraptor. Aquí vivían los abalasáuridos, parientes del conocido Carnotaurus, que vivirían en Sudamérica hacia el final del Cretácico. Alem Gassem era el representante de abalasaurio para Portozuelo, pero era mucho más pequeño que muchos de sus parientes. Los dromeosaurios eran muy comunes aquí y estaban representados por los géneros Pomporaptor, Unenlogia y Neuquenraptor. Algunos de estos eran dromeosaurios Unenlogin, mucho más delgados y parecidos a las garzas en comparación con sus parientes. El extraño Patagonicus en Alvarez saurid también era conocido aquí, esencialmente un dinosaurio insectívoro de lengua larga y garras fuertes, llenando el nicho ecológico de los osos hormigueros y pangolines del hemisferio sur moderno. En el río nadaban peces pequeños, como Leuphoichthys, presa potencial para los dromeosaurios Unenlogine. Junto a ellos vivían varias especies de tortugas de agua dulce prehistóricas, mientras que las aves tempranas cazaban los insectos que se agrupaban y zumbaban sobre el agua. Ocasionalmente, una forma voladora un poco más grande se formaría sobre el agua, fácilmente reconocible como un pterosaurio Azhdarchid. En este caso, Draco de Argentina. Aunque su envergadura era comparable a la longitud de los brazos de un humano adulto, sus parientes en otros lugares crecían hasta el tamaño de las jirafas. Después de que los científicos obtuvieron una mejor comprensión de lo que exactamente era Megaraptor, pudieron ubicarlo en su propio clado, Megaraptora, dentro del cual se encuentra la familia Megaraptoridae. Todos los megaraptoranos eran conocidos por sus garras excepcionalmente grandes y poderosas, muchas de las cuales estaban situadas al final de brazos muy largos que se utilizaban como armas principales para derribar a sus presas. Los megaraptoranos eran más comunes en el continente de Sudamérica y abarcaban desde el Cretácico temprano hasta el tardío, entre 130 a 66 millones de años atrás, justo hasta el final de la era de los dinosaurios. Aparte del mismo nombre del clado, el megaraptorín más famoso es Maips-Macrothorax, posiblemente el más grande de sus parientes, nativo de la formación Chorrillo de Argentina en el Maastrichtiano del Cretácico. El dinosaurio obtuvo su nombre de su construcción excepcionalmente profunda y poderosa, con brazos incluso más largos que los de Megaraptor.
Descrito y nombrado tan recientemente como en 2022, tal dinosaurio fue rápido para causar revuelo tanto en círculos paleontológicos como en el público en general. Un análisis de 2014 por Porphyry et al. Ubica a Australovenidor dentro de la Cladecine de Megaraptor, específicamente dentro de la familia Megaraptoridae. Este cazador de 6 metros de largo de los frescos bosques australianos, situado mucho más cerca del Polo Sur que hoy, era un Megaraptoran más ligero que sus primos. A pesar de su construcción, probablemente todavía era el depredador apex de la formación Winton, donde perseguía a Hypsilophodons y saurópodos juveniles a través de los bosques de ginkgo a lo largo de las orillas de los lagos Oxbow. Más al norte, Fukui Raptor, otro Megaraptoran ligero que a veces se ha confundido con Australovenidor, acechaba a su presa en los bosques de lo que eventualmente se convertiría en la ciudad de Katsuyama, en Japón. Otro Megaraptoran relativamente conocido, Fukui Raptor, vivió junto a una gran cantidad de animales extraños, desde ágiles abaliones aéreos hasta enormes titanosaurios. Otros ejemplos menos conocidos de Megaraptorans se pueden encontrar a lo largo del Cretácico tardío. Parientes más oscuros de estos dinosaurios incluyen Murusraptor, Orcoraptor, Trotienia y Aerosteon de Argentina, otro Megaraptorid indeterminado de Australia, y dos géneros de Tailandia, Vajuraptor y Fuyang venedore. Fuera de la clad Megaraptor, los parientes más cercanos de estos dinosaurios eran los tiranosauroides y compsognátidos. A partir de 2022, se han identificado con confianza como silurosaurios. Aunque hay mucho que se puede determinar a partir de los restos fósiles de Megaraptor y sus extraños parientes depredadores ápice, solo hay tanto que se puede aprender de los huesos conocidos por la ciencia. Megaraptor y sus parientes están entre los terópodos del Cretácico tardío más fascinantes de todos. Y con más contenido fósil, podríamos ser capaces de descubrir muchos de los secretos sobre cómo estos animales vivían, cazaban y sobrevivían en los bosques y llanuras de la antigua Argentina.